Pues nada, vamos a empezar con las sesiones interactivas y para la primera de la tarde tenemos a Guillem Porras de la Fundación Splay y bueno, para nosotros es especialmente interesante todo lo que tenga que ver con jóvenes. En el caso del Congreso, que está dirigido a agentes del territorio que trabajan con otras personas, pues hay una gran parte de esos profesionales que trabajan con el colectivo joven y que en muchas ocasiones, pues, o en casi todas, se encuentran con el problema de la falta de recursos, de la falta de metodologías, de la falta de ideas a la hora de implicar o de motivar a este colectivo en cualquier actividad que requiera su participación o que los motive a tomar la iniciativa o a hacerse, no sé, a dar un paso en alguna dirección. Entonces, el proyecto que nos va a presentar Guillem ha ganado el premio en All Digital a Mejor Proyecto de Cooperación. Ha llegado a finalista. Ha llegado a finalista, ha llegado a finalista. finalista. Finalista siempre nos quedamos ahí. Ha llegado a finalista. Es un proyecto en el que hay implicadas varias entidades de All Digital y, bueno, pues entre ellas la Fundación Splay. Y, bueno, hace un análisis de esas competencias que requieren los profesionales que trabajan con los jóvenes. Entonces, pues bueno, el proyecto es amplio y analiza esta situación en diversos países. Además, esos profesionales, ayer también lo hablábamos, que en inglés existe el concepto del youth work, que es un concepto amplio que implica e incluye a todos esos profesionales que tienen que ver con el sector juvenil. Y bueno, pues yo tampoco quiero extenderme más porque Guillem nos tiene cosas importantes que transmitirnos y luego pues él irá guiándonos un poco por dinámicas para que podamos también nosotros participar, así que por favor pues no dudéis en plantear vuestras ideas, vuestras propuestas o participar. Así que nada, Guillem, yo te doy la palabra, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar esta tarde aquí, después de comer. Es siempre difícil arrancar una sesión de este tipo. Como bien decía Antonio, yo vengo a hablaros como Fundación Splay, pero también como un partenariado de dos países más, República Checa y Alemania, con dos organizaciones, Stiftung Digital Chancen y la NCBI de República Checa, porque no voy a pronunciar el nombre, porque a estas alturas, después de 2 años, me sigue costando, ¿vale? Este partenariado, si podéis poner la presentación. Sí. Vale. Exactamente hará 2 años, nos invitaron a participar en un proyecto europeo enfocado a mejorar las competencias digitales de los profesionales que trabajan con juventud. A mí es un proyecto que personalmente me motiva muchísimo y como entidad es un proyecto que nos ha aportado muchísimo. Lo primero que nos dimos cuenta al participar en este proyecto, si podéis poner la presentación, por favor, un momentito, sí. Vale. Vale, gracias. Bueno, como veis arriba los logotipos de las entidades que participan. Esta sesión interactiva lo que intentaremos ver son claves para profesionales del sector juvenil en la era digital, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este proyecto, el primer reto que vimos era el concepto de youth worker. En Europa el concepto de trabajador o profesional que trabaja con jóvenes es muy amplio. Como comentaba Antonio, puede ir desde una persona que trabaja en una biblioteca y tiene alguna relación con jóvenes que van a préstamo o a consulta de internet, hasta un educador de calle que trabaja con jóvenes en su barrio, ¿vale? Entonces, ese concepto tan amplio a nosotros también nos planteaba un reto. Antes de empezar, yo os haría una recomendación, ¿vale? Estos son mis 3 libros de cabecera o documentos de cabecera de los últimos 2 años. Algunos de ellos ya han salido. El primero es el Digicom in Action, os lo recomiendo, es una guía de recursos muy buena para todo el tema de lo que serían un manual de buenas prácticas en la mejora de las competencias en el marco del Digicom 2.1, ¿vale?
El siguiente documento, que es el que hablaremos un poco ahora porque hace la aproximación a otro concepto, que es el concepto de trabajador digital de juventud o el trabajo digital con jóvenes, ¿vale? Es decir, a raíz del plan europeo, del Work Plan europeo de Juventud 2016-2018, se constituye un grupo de expertos de 21 países que empiezan a debatir sobre un nuevo concepto, ¿no? La necesidad de hacer un trabajo, un acercamiento digital con los jóvenes. Y diréis, bueno, a buenas horas, ¿no? Cuando ya realmente es una cosa que podríamos estar trabajando desde hace algún tiempo, pero a nivel europeo, como sabéis, hay cosas que van un poco lentas. Pero el trabajo de este grupo, que está recogido en este documento, en el Developing Digital Youth Work, que es una guía de recomendaciones para el trabajo digital juvenil, hay una serie de recomendaciones y una serie de competencias que se presuponen o que estarían vinculadas al trabajo con jóvenes. Competencias digitales, hablamos en este caso, ¿vale? Mi siguiente libro de cabecera son las recomendaciones para Lifelong Learning del Consejo de Europa, un documento donde nos explica que también como profesionales debemos irnos reciclando continuamente y propone una idea de formación continua en la que se incorporen nuevas competencias o nuevos conocimientos incluso en el ejercicio profesional, ¿vale? Yo personalmente de formación soy trabajador social, lo que pasa es que he estado interviniendo en el ámbito de juventud desde el ocio y el tiempo libre, también desde el sector servicios municipales, he estado trabajando en centros juveniles. Entonces, es verdad que necesitamos un reciclaje, sobre todo aquellas personas que cuando estudiamos no tuvimos ninguna asignatura. No sé, ¿cuántos de aquí sois educadores? ¿Educadores? Sí. ¿Trabajadores sociales? Sí, muy bien. ¿Algunos habéis tenido alguna asignatura troncal de competencias digitales para el trabajo con jóvenes? ¿Algo aproximado? Por lo menos yo tengo 35 años. En mi época todavía estábamos hablando de Meriel Enrichment y el asistencialismo. Imaginaros todo lo que ha sido este fenómeno digital y la incorporación en los currículums, ¿vale? Que es una de las ideas que también intenta incorporar este proyecto, es decir, desde la educación no formal, desde los proyectos europeos, cómo podemos escalar una formación en competencias digitales para personas que trabajan con jóvenes y llevarla incluso a la formación reglada. Nos hemos propuesto introducirlo incluso en las universidades. Sabemos que es un objetivo bastante curioso, pero se ha hecho la formación continua. Yo he introducido cursos como entidad en la formación continua de universidades, en los espacios de verano o en otros. Ahora con los créditos ECTS la cosa se complica un poco más y es un poco más difícil escalar este nivel. ¿Qué es lo que estamos intentando reivindicar con eso? O decir que necesitamos incorporar en la línea formativa de las personas que trabajan con juventud una especial mirada hacia las competencias digitales y hacia el mundo digital donde se mueven los jóvenes, ¿vale? Y para finalizar, mi tercer libro de cabecera es uno que han presentado la gente del INTEF esta mañana, que es el marco común de competencias digitales docentes, ¿vale? Me parece un documento muy interesante para explorar cuáles serían las competencias que en este caso un profesor, una profesora, alguien que también se dirige a los jóvenes tiene que adquirir o puede ir adquiriendo a lo largo de su vida profesional. Quizá no es el ámbito, pero sí es el ámbito en el que les hemos encontrado en nuestro proyecto. En el caso de Alemania nos hemos encontrado, bueno, hemos hecho un estudio de más de 500 profesionales de juventud, ¿vale? En Alemania, República Checa y España. En el caso de Alemania, el perfil era el de trabajadora social o trabajador social que trabaja directamente con jóvenes. En el caso de República Checa, eran profesionales del ámbito educativo, es decir, profesores y profesoras. Y en el caso de España, por la red que proporcionaba en este caso Splay, han sido dinamizadores y dinamizadoras. De hecho, quizá alguno de vosotros habéis completado la primera encuesta que hicimos al inicio del proyecto. Eso nos dio a entender que teníamos un perfil determinado de profesionales que trabajaban con juventud y que normalmente coincidían en el hecho de que no habían recibido ninguna formación en competencias digitales para ese trabajo con jóvenes. ¿Por qué es necesario un enfoque digital juvenil o un enfoque digital para el trabajo con jóvenes? A nuestro entender es una oportunidad. ¿Vale? Es una oportunidad por el tema de que mejorando nuestras competencias digitales como profesionales, lo que hacemos es poder mejorar las competencias digitales de los jóvenes con los que trabajamos. Y eso a nivel laboral
y viendo un poco las perspectivas de los 900.000 puestos de trabajo en el sector TIC que se van a generar de aquí al 2020, este mantra que llevamos escuchando desde hace algunos años, pero que es una realidad que en el mercado laboral pasa, pues es una oportunidad también para nuestros jóvenes, para que encuentren trabajo. Es una realidad porque los distintos estudios de juventud nos van indicando que hay un aumento de la necesidad percibida de las TIC para la vida cotidiana de estos jóvenes, es decir, cada vez más está incorporado en su día a día, en su trabajo y en su uso. Por lo tanto, si nosotros no conocemos ese mundo y no podemos aproximarle desde una mirada crítica, como hablábamos esta mañana, yo también soy muy partidario de la educación mediática y la defiendo, pues estaremos creando una distancia con ellos, ¿vale? Después es también una necesidad, porque Mark Prensky realmente creo que se equivocaba, o es una apreciación personal, al hablar de nativos digitales. Estamos viendo que hay muchos jóvenes que con ese presupuesto, bueno, pues entendemos que se mueven muy bien en el ámbito del WhatsApp, pero no tienen competencias en un procesador de textos. Y ahí creamos una dicotomía, hemos creado un concepto de esos jóvenes que nacen con una tableta debajo del brazo y realmente no hay una serie de competencias que tengan adquiridas. Y luego también porque tenemos que enfrentarnos a un riesgo, que seguramente muchos de vosotros y vosotras veis directamente en vuestros puestos de trabajo o desde el ámbito que trabajáis con jóvenes, ¿vale? Que pues las estafas, como el phishing o el carding, o las amenazas, el hackeo, hay todo un tema de seguridad que sin esas competencias pueden caer esos jóvenes en alguno de, bueno, incluso todo el tema que existe actualmente, pues el ciberacoso y la necesidad también de armarse de esas competencias para poder entrar de una forma responsable en este fenómeno digital, ¿vale? Vale, ¿cómo definimos qué es el trabajo digital juvenil o el trabajo digital con jóvenes? Pues significa usar o abordar de una forma proactiva todos los medios digitales y la tecnología en el trabajo juvenil. ¿Qué queremos decir con proactiva? A ver, venga, va, que esto es una sesión interactiva. ¿Qué quiere decir abordar de forma proactiva? ¿No? ¿Nadie se lanza? Claro. De una forma proactiva quiere decir que nosotros provocamos también, ¿no? Esa situación, pero sobre todo desde la óptica que pasamos, ¿nos da la sensación que llevamos mucho tiempo haciendo workshops, talleres sobre el uso y manejo de una determinada tecnología? ¿Vale? Pues esa no sería la forma proactiva. La forma proactiva es la de invitación, es la de agencia que también hablábamos esta mañana, ¿no? En la que invitamos a participar pues, de un reto, invitamos a participar de una forma transversal de esas tecnologías, sería esa forma proactiva, no simplemente la formación en alguna determinada tecnología. No es un método del trabajo juvenil, no intentemos caer en el error de los trabajadores digitales juveniles. Si creamos ese concepto, nos vamos otra vez a los grandes palabras y estamos creando una figura que ni tan solo existe. Es decir, el trabajador juvenil tampoco existe a nivel de formación, ¿no? Educador, trabajador social, hay informadores juveniles, sí, hay distintas titulaciones, pero no hay una formación directa en ese sentido, ¿vale? Tiene los mismos objetivos que el trabajo con jóvenes, eso no tenemos que perder la perspectiva, ¿vale? En este grupo de debate vimos que es troncal y es necesario identificar que los mismos objetivos que tenemos cuando trabajamos con jóvenes, ¿vale? Los tenemos cuando incorporamos todo ese contenido digital, ¿vale? O esa perspectiva digital. Aquí también nos indican, estas son algunas de las recomendaciones que este grupo de expertos nos indica sobre el trabajo digital juvenil. Se puede ocurrir en el trabajo cara a cara, en el trabajo online o en el trabajo mixto con el que trabajamos de forma presencial y también online, ¿no? Se pueden utilizar como herramienta, ¿no? Las tecnologías como actividad o como contenido, lo que os comentaba antes, ¿no? No solo visualizar de tengo que hacer un taller sobre edición de vídeo, sino enmarcarlo en un proyecto mucho más amplio, ¿vale? Porque sí que hay una competencia sobre edición de vídeo, pero es mucho más interesante construir una historia sobre tu comodidad a través de un storytelling, por ejemplo, ¿no? Pues sería una forma distinta de enfocarlo. Se basa en la misma ética que el trabajo juvenil, los mismos valores, los mismos principios, por lo tanto lo incorpora de una forma transversal. Y también pues, que se refiere tanto a profesionales voluntarios como a remunerados, ¿vale? La gente que interviene con esos jóvenes. Vale, pero vamos a entrar un poquito y aquí me gustaría que hubiera un poco de debate porque
Eso es un grupo de expertos de 21 países y marcan que de repente las competencias necesarias para el trabajo digital con jóvenes son estas 7. ¿Vale? Me gustaría que, según las vayamos analizando, veáis si en el trabajo diario os veis identificados, ¿vale? O si creéis que son necesarias para la formación de estas personas. Uno sería la digitalización de la sociedad, entender ese fenómeno digital, entender o comprender cómo planificar y diseñar la evaluación de este trabajo digital juvenil, es decir, programarlo, alfabetización e información de datos, comunicación, creatividad digital, seguridad, reflexión y evaluación también, ¿vale? Es decir, cogen el marco del DigiCop también y hacen una recomendación de estos 7 puntos. Aquí podéis ver un esquema que no, como viene repitiendo la gente esta mañana, no se ve muy bien, pero sería en 3 niveles, ¿no? Por un lado estarían las competencias que transferimos o que intentamos trabajar con jóvenes, las competencias a nivel individual también, las de organización y las que se presuponen en una sociedad digital. Estaríamos hablando de estos 3 niveles, ¿vale? Bien, vayamos a ver. Luego, entrando en profundidad en cada una de estas, veríamos que, por ejemplo, en digitalización de la sociedad estaríamos hablando de cómo comprender el fenómeno digital, dando forma a las sociedades, incluido su impacto en el trabajo con los jóvenes y para los jóvenes. ¿Alguien podría decir de este enunciado cómo podríamos transmitirlo a los jóvenes? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer entender a los jóvenes? ¿Alguien se lanza? ¿No? Bueno, pues realmente lo que está intentando explicar es que necesitamos una perspectiva crítica, una perspectiva que ayude al joven a integrarse en el fenómeno digital en el que nos vemos vinculados, ¿vale? También es muy importante poder tener en cuenta las culturas digitales de los jóvenes en las prácticas del trabajo juvenil. Eso ya hemos empezado a hacerlo en el sector, hemos empezado a entender sus lenguajes, hemos empezado a entender sus contextos relacionales, sus formas de decirse las cosas, ¿no? Poder animar a los jóvenes a dar forma al proceso de digitalización. Eso es muy importante, ¿no? Hablábamos hace algunos años de las TIC-TAC-TEP, ¿no? Y estamos ya en las TEP, en las tecnologías del empoderamiento y la participación. Necesitamos que los jóvenes construyan esta digitalización. No es un fenómeno externo en el que ellos no participan, sino que lo construyen como creadores, ¿vale? Otra de las recomendaciones, aquí hay muchas, como veis en este punto se han explayado, realmente son muchas las recomendaciones en la planificación, el diseño y la evaluación del trabajo digital juvenil. Eso es porque es muy importante el entender que necesita de la misma estructuración que cualquier programación que hagamos con jóvenes, ¿vale? Y por eso es necesario adquirir todas estas competencias también, ¿no? Desarrollar una mentalidad ágil hacia el trabajo digital, saber cómo apoyar los objetivos de ese trabajo, planificar, saber cómo involucrar a los jóvenes. Son lo que se vendría a ver con toda la programación que nosotros podamos hacer con jóvenes. Alfabetización en información y datos. Necesitamos también poder desafiar a los y las jóvenes a pensar críticamente sobre esos contenidos digitales. Comprender el nivel de alfabetización digital de cada joven, intentar también entender itinerarios, no tratar a los jóvenes siempre en un mismo bloque, ¿vale? Conocer qué información se puede almacenar desde una perspectiva legal, todo el tema de protección, de privacidad. Estas son algunas de las recomendaciones concretando un poquito más esas competencias. Como estaréis de acuerdo, supongo que es muy interesante también adquirir competencias en temas de comunicación, conocer cómo se comunican los jóvenes, ayudar a los jóvenes a tomar decisiones, a ser conscientes de la diversidad cultural. Hablábamos esta mañana también de los fenómenos de los discursos de odio, de la etiqueta, de cómo relacionarse en la red. Es muy importante, estamos educando en valores realmente. Seguimos educando en valores con jóvenes, lo que pasa es que lo hacemos desde una óptica digital y en un mundo en donde cada vez hay más relación entre ellos, ¿vale? Saber cómo reaccionar ante el discurso de odio, poder reflexionar sobre la propia identidad digital, sobre lo que cuelgo, lo que no cuelgo, cómo lo cuelgo en mis redes, ¿no? Es importante. La creatividad digital, ¿vale? Muy importante el hecho de entender que no son meros consumidores de productos o de contenidos, sino que al mismo tiempo tienen que ser creadores de contenidos y aportarlos, ¿no? Esa es una perspectiva que también es muy necesaria aportar, ¿no?
ser capaz de dar a los jóvenes oportunidades para explorar la programación o familiarizarse con la cultura de los creadores. Cuando hablamos de programación, a veces nos viene todo el tema de coding como muy encima, ¿no? Nos viene, pero aprender a programar lo hemos hecho todos. ¿Quién no ha programado un vídeo para su familia alguna vez, no? Pues programar máquinas también es esa programación, es entender cómo funcionan nuestros dispositivos, es crear toda la necesaria seguridad para proteger esos dispositivos, ¿vale? Es importante que aprendan cómo se aplican los derechos de autor y las licencias de datos. Si hay alguien que de repente con alguno de estas no se siente identificado o que cree que no serían algunas de las competencias que podríamos incorporar en ese trabajo, podemos debatirlo, ¿vale? Porque estamos para eso. Conocer las herramientas disponibles para la creatividad digital, ¿vale? Sobre todo impulsando pues, aquellas más gratuitas, abiertas. Hablaríamos de la seguridad como otro de los grandes pilares. Nunca desde la óptica del miedo, ¿no? Porque muchas veces también nos vamos desde un lado para otro. Cuando hablamos con jóvenes nos vamos y empezamos a hablar de todas esas palabras en inglés, de cómo roban tu identidad, tus datos y tal, y metemos el miedo en el cuerpo. Tenemos que hablar de seguridad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva preventiva y también de reflexión desde el yo propio, ¿no? No sé si habéis visto un vídeo que circulaba por internet había como una carpa blanca, era un vídeo alemán. Entonces entraba una chica y era como un vidente que empezaba a decirle, tú vives en no sé dónde, tú tal. Y al final le daba el número de la tarjeta de crédito. Era cuando se levantaba el telón y decía, mira, todo esto lo hemos sacado con un grupo de gente que ha estado investigando tu perfil en Facebook. Esos aspectos reveladores son los que realmente, con experiencias significativas, llegan más a los jóvenes. Y son los que... Sí. Exacto. Ajá. Claro, sí. Experiencias más reveladoras para todos ellos, ¿vale? Reflexión y evaluación. Esta es una parte que tenemos que incorporar muy propia en nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, comprender dónde se necesita la competencia digital de ese trabajador juvenil, mejorarla y actualizarla. Debemos hacer análisis propios también, sin miedo, pero no porque vayan a darnos más o menos insignias, ¿vale? Sino porque es el trabajo diario que nosotros necesitamos o esas competencias para trabajar con ellos. De ahí parte un poquito el análisis del proyecto que os voy a explicar, el Digital Skills for Youth, ¿vale? De ese análisis que hicimos de esos profesionales y de las carencias que ellos mismos identificaron, ¿vale? Ser capaz de utilizar técnicas de evaluación, saber compartir experiencias, aprender de otros jóvenes y de otros trabajadores juveniles. Es decir, compartir como estamos intentando compartir hoy aquí, ¿vale? Bien, ahora os voy a explicar un poquito brevemente en qué consiste el Digital Skills for Youth. Como os digo, es un proyecto que nace hace 2 años y tiene como 3 fases, ¿vale? La primera fase hicimos una investigación con un grupo de profesionales que trabajan con jóvenes, ¿vale? Con distintos perfiles. Encontramos un perfil tipo, pero una necesidad común, una necesidad de mejorar sus competencias digitales para el trabajo con jóvenes. Este proyecto, en su inicio, en el redactado, se proponía que de ese impacto con esos profesionales, con casi 300 profesionales en los 3 países, naciera un impacto multiplicador en casi 300.000 jóvenes en toda Europa. Bueno, esos impactos ya sabéis que como siempre son difíciles de medir, pero la intención es que mejorando nuestras competencias digitales como trabajadores juveniles, mejoramos las de los jóvenes con los que trabajamos, ¿vale? Por lo tanto, el que se proponía el proyecto era capacitar a esos jóvenes, a los profesionales que trabajan con jóvenes vulnerables. Es también importante, el target de este proyecto es para jóvenes vulnerables o vulnerados. No sé, muchas veces me cuesta el distinguir una cosa de otra, ¿no? Y creo que es mucho más interesante hablar de jóvenes vulnerados, ¿no? Porque no lo han escogido ellos. Para lidiar con los desafíos del potencial de los medios digitales, ¿vale? En su trabajo diario. Después de este estudio, hemos sacado un informe que podéis ver en la página de Digital Skills for Youth, es muy fácil, ds4y.eu, ¿vale? Cuando veáis la presentación tendréis ahí también toda la información. Hicimos ese informe y de ese informe montamos una formación piloto basada en 9 módulos. ¿Nos podrías poner un momentito en la página?
¿vale? Estos son los módulos que a raíz de la petición de los propios trabajadores juveniles incorporamos. Incorporamos un módulo de protección de la privacidad, derechos y obligaciones digitales, un módulo de videojuegos, de todo el tema de juego en línea, juegos en general, programación y coding, ahí no se ve, uno sobre e-participación, ¿vale? Uno que hablaba sobre el mundo de los algoritmos. La gente, en ese informe recogimos que también era muy importante el entender cómo funcionaba ese mundo y cómo poder explicar, pues por ejemplo, no sé si conocéis Big Bang Theory, ¿sí? la serie, ¿vale? Pues el algoritmo de la amistad, ¿lo conocéis? De Sheldon. Pues bueno, pues cómo explicar a través de una cosa más cercana, ¿no? En cómo funciona el algoritmo, cómo funciona ese pensamiento, ¿no? Matemático. El fenómeno digital. Hablamos un módulo específico sobre ciberacoso, no se lee muy bien, ¿no? Y otro sobre redes sociales, ¿vale? Esto todo fruto de las conclusiones que sacamos del estudio, ¿vale? Y lo montamos en un Moodle que ahora ha pasado ya la fase de testeo con también otro grupo de profesionales, casi 50 profesionales de los 3 países que han estado probando los contenidos y han estado diciendo, esto sí, esto no me gusta, esto es difícil, por aquí tal. Y lo que hemos hecho es coger cada uno de estos módulos y relacionarlo con una de las competencias con la que os estábamos enseñando antes, ¿vale? Todavía no hemos entrado ni en... Sí, digo. Sí. Bueno, nosotros al principio dijimos gamificación, pero nos dimos cuenta que no, que cuando volvíamos a preguntar a los profesionales no querían entender el mundo de los videojuegos, ¿vale? Y debatir cosas dentro del mundo de los videojuegos, también para hacer el acercamiento a todo el ámbito de los videojuegos educativos. Es decir, lo que intentamos en esta formación es, hay como varias partes. Ya sé que no estaba, pero ¿podrías darle, por ejemplo, en el mundo de los algoritmos, por ejemplo? A ver si carga bien. Vale. Siempre hay una parte de conocimientos básicos, ¿vale? Donde hablamos de esa parte. Hay una parte de experiencia, una de reflexión y en este caso, como es el piloto, una de valoración, ¿no? Al finalizar esos contenidos, lo que pedíamos es que los propios trabajadores juveniles valoraran un poco el módulo y ver dónde podíamos estar cojeando. Ahora estamos ya en la fase de armar un poquito la formación definitiva y sobre todo de una parte muy importante que incluye los proyectos europeos, ¿vale? Que sería la de escalabilidad, ¿no? ¿Cómo podríamos transportar esta formación gratuita para profesionales de juventud, ¿vale? A un siguiente nivel, ¿vale? Ya sea una certificación, ya sea porque lo ofrecemos desde alguna institución, ¿no? Y esa es la parte donde ahora estamos más encallados, porque realmente hay una dificultad para introducir todo este tipo de proyectos o este tipo de contenidos en otras estructuras, ¿vale? Vale, si volvemos atrás a la presentación un momentito. Os acabo de explicar un poco el proyecto. Como os dije, está esta fase de pilotaje y ahora esta última fase de difusión y escalabilidad del proyecto, donde lo que nos proponemos es llegar a cuanta más gente mejor y a cuantas más instituciones o entidades que quieran participar en esta formación. Vale, el impacto social que nos propusimos un poco con el proyecto, pues era intentar sensibilizar sobre esta necesidad de mejorar las competencias profesionales. Del análisis también salió que tenía que ser una formación semipresencial. Es algo que quería también testear hoy aquí y preguntar así en voz alta y que habláramos, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasó es que cuando contrastábamos perfiles profesionales, las trabajadoras sociales o trabajadores sociales de Alemania nos decían que solo tenían 2 horas a la semana para poder formarse en este ámbito, ¿no? Cuando veíamos otra diferencia con los profesores y profesoras de República Checa, y aquí, pues los dinamizadores y dinamizadoras tenemos muy buena predisposición y teníamos mogollón de horas para formarnos toda la semana, entonces intentamos hacer una media. Si tuvierais que hacer un curso de reciclaje sobre competencias digitales, ¿cuánto tiempo estimado creéis que podríais dedicar semanalmente a formaros? Venga.
Sí, lo primero que nos preguntaron también. Tuvimos que afinar la pregunta, pero... ¿Más de 2 horas semanales? Dos, cuatro, unas 5 horas, por ejemplo. 1 horita al día. Ujú. Vale. Y si tuvierais que, os estoy haciendo un sondeo, no sé si lo veis también, pero si tuvierais que elegir una modalidad online, presencial al 100% o semipresencial, ¿cuál elegiríais? Semipresencial. Semipresencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque online se puede... Online, bueno, te optimiza mucho, pero presencial es como más vivencia. Vale, sí. ¿Creéis que hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Que tenga otra forma de pensar, ¿no? Que diría, no, tiene que ser toda presencial. Por ejemplo, os vuelvo es por ir comparando, y ver también que las realidades del trabajo juvenil en los distintos países, en Alemania se valoraba mucho más las sesiones presenciales, incluso viniendo desde muy lejos, ¿no? Como que le daba, no sé por qué, le daba como algo más de calidad. Pues era precisamente por el concepto de que no estaban acostumbrados a la formación quizá online y les costaba. Mientras que aquí decía, no, online, bueno, digo semipresencial porque también necesitamos una parte humana, ¿no? de contacto. Sobre todo en esta formación lo que se plantea es un inicio y un final de curso y los contenidos en medio, ¿vale? Una sesión presencial donde se explica cómo se va a desarrollar el curso, una tutorización durante el curso y luego un cierre, ¿vale? Esto nos planteó a nivel de formación algunos problemas, porque ¿cómo podemos escalar un curso si necesita un tutor? ¿Quién lo va a pagar ese tutor? ¿Quién lo va a introducir? ¿Es la propia universidad? Entonces, las guías de escalabilidad se complican, ya no solo a nivel técnico, porque Moodle es fácil de exportar y sabéis que es bueno, fácilmente transferible, sí, sino por el hecho de tener que incorporar personal, ¿vale? Bueno, y también como impacto social nos propusimos un completo y mejor desarrollo del colectivo de jóvenes vulnerables, ¿vale? Vale, aquí nos venimos a abrir también y decir algunas cosas que al finalizar y también evaluando el proyecto cambiaríamos. Por ejemplo, cambiaríamos la plataforma de aprendizaje, ¿vale? Sabemos que Moodle es una plataforma que da muchas opciones, pero quizás otro tipo de plataforma nos ayudaría también a introducir otra serie de contenidos. Ha sido una valoración, sobre todo también porque pensemos que partíamos de una experticia que creíamos hasta un cierto nivel. No sé, ¿habéis trabajado alguna vez con Moodle en la relación con competencias? Cuando desarrollas una actividad y la relacionas con una competencia, con un bloque troncal, eso nos ha costado horrible. Ha sido de las cosas más complicadas, porque tienes que elaborar como un bloque y luego relacionar cada una de las actividades que propones, y no solo en el crecimiento del proceso del curso, sino que cuando acabas una actividad te dice exactamente y al final te da un marco de competencias. Eso, que sepáis que es una herramienta de las últimas versiones de Moodle súper potente, pero es muy difícil. El proceso de creación de los materiales, ¿vale? Eso también lo podríamos mejorar en cuanto al proyecto. A mí me gusta también decir las cosas claras, ¿no? Ha sido un proceso que tiene que ser más colaborativo y tendríamos que introducir aspectos más hacia la experiencia o más hacia la praxis de los profesionales, ¿vale? Hay una parte de contexto muy amplia porque entendemos que son unas competencias como muy básicas, pero debería haber más ejemplos. Y bueno, y algunas responsabilidades de los entregables, pero bueno, eso ya es más a nivel de partenariado. Bueno, ahora si os parece, abrimos un poco el turno de preguntas, discusión, ¿vale? Es decir, para que podáis preguntar o sobre el proyecto o sobre las necesidades que tenéis también a nivel formativo, cuando os enfrentáis en el trabajo con jóvenes, ¿cuáles creéis que son las mayores dificultades? No sé si alguien se lanza y podemos establecer un poco de debate.
Es un poco complicado hacer entender a personas que utilizan Instagram y Snapchat que más allá de eso hay mundo y que les conviene aprender otra serie de cosas. No, se consideran no nativos digitales, sino salvajes digitales. Salvajes digitales. Es interesante el nuevo concepto con Pransky y que lo introduzca. Pero bueno, ¿alguien quiere contestarle? Más que nada, hablábamos un poco también antes se hablaba del postureo, quizá deberíamos hablar del postureo digital, ¿no? También un poquito el pensar que realmente esas competencias ya están innatas y que las tenemos por movernos en entornos seguros de la competencia que conocemos por el hecho de trabajarlos muy a diario, pero a lo mejor también deberíamos de plantearnos cómo introducir modelos que sean atractivos, ¿no? Realmente el conocimiento que tienen sobre redes sociales y demás es porque es un entorno en el que se mueven continuamente, ¿no? Y que ya solo de autoaprendizaje necesitan saber cómo registrarse, cómo entrar, cómo tal, ¿no? Podríamos a lo mejor crear itinerarios que fueran gamificados o que tuvieran un atractivo para introducir también esos contenidos. Así se me ocurre, pero por allí, ¿alguien más quería decir alguna cosa? A ver, sí, yo quería comentar una cosa. Una de las dificultades fundamentales que yo creo que tenemos cuando trabajamos con jóvenes es su actitud. Aparte de lo que ha dicho la compañera, es muy difícil cuando tú te encuentras una partida de jóvenes entre 16 y 22, 23 años que de algún modo se han desvinculado del mundo educativo, intentar hacerles entender que cualquier tipo de formación, incluso la no reglada, les puede servir para introducirse en el mercado laboral sin necesidad ni siquiera de tener un título, que era un poco lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Que demostrando lo que sabes hacer, pues es muy difícil la actitud, la necesidad que ellos sientan de aprender. Y lo vemos porque tú puedes montar un grupo de jóvenes de 10, 15 y al final te acaban viniendo 4. Y esos 4 están contentos, o sea, y además lo que sacan le ven la rentabilidad, porque con los otros no ha funcionado. Y sí funciona a lo mejor cuando utilizas determinadas técnicas, a partir de 25 la cosa cambia. Es increíble, pero es así. Sabemos que es un tópico, pero los resultados inmediatos para allá, en el caso de los jóvenes, muchas veces es lo que demandan, ¿no? Y cuando no ven ese resultado en un corto plazo, pueden desvincularse de esa actividad formativa por mucho que tú le expliques que le sirve para conseguir un trabajo. Realmente, yo no sé si coincidiréis, pero muchos recibimos también en los centros jóvenes que por otro lado tienen más tiempo libre porque a lo mejor están desvinculados también del sistema educativo. O sea, no sé cómo es la realidad de los jóvenes y las jóvenes que vienen a vuestros centros. ¿Tenéis muchos jóvenes en vuestros centros? ¿Sí? Antonio, sí. El micro. Ahora, que precisamente al hilo de lo que comentas es una pregunta que te quería trasladar y es en toda la elaboración de este proyecto, independientemente de que es un proyecto dirigido a profesionales que trabajan con jóvenes en distintos ámbitos, ¿han jugado algún papel los jóvenes en sí? ¿Han estado esos jóvenes presentes de alguna manera? Y al mismo tiempo, cuando hablabas también de la formación que se ofrece a esos profesionales, hablábamos de modelo presencial o semipresencial, pero siempre tenemos un modelo formativo en la cabeza que tiene que ver con que alguien o adquieres unos conocimientos o alguien viene a formarte. Pero la verdad también todos estamos convencidos de que como mejor se aprende es haciendo. Entonces, en ese tipo de formación también hay la posibilidad de hacerla con esos mismos jóvenes para enfrentarte a esa situación que con todo esto de la certificación de los jóvenes, de los conocimientos que tienen que adquirir, es verdad que la clave de todo está en la actitud de los jóvenes y en la actitud de los formadores. Entonces, hacer una cosa al margen del otro, yo igual en todo lo que estoy planteando, al final lo que estoy buscando es dónde está esa interacción y de qué manera está recogida ahí. Es verdad que en el proceso de selección de los contenidos han sido los profesionales quien los han demandado en base al trabajo, porque también se les ha preguntado sobre las características del grupo de jóvenes con el que trabajaban.
Pero en el proceso, si esa es la pregunta, no han estado los jóvenes. Lo que sí que se intenta en la formación o lo que se aproxima es vincular actividades que luego puedan hacer directamente. Por eso que decía que una de las partes del proceso de creación de materiales donde podemos pulir o mejorar el proyecto sería en vincular cada vez más actividades que se puedan desarrollar directamente, o sea, unas propuestas directamente a los profesionales para que las puedan ejercer en sus espacios. Yo creo que todos como los bancos de recursos, ¿no?, que podemos utilizar y ver a nuestro antojo, pero también estaría muy bien el poder relacionar cuando buscamos una actividad, no solo que sea chula, que sea muy atractiva, que la tengamos, pero saber directamente también nosotros a nivel de profesionales hacia dónde estamos enfocando, en qué competencias estamos trabajando con eso, aunque sea para decírnoslo en nuestro pequeño grupo, qué bien, estamos trabajando esto y nos han dado ni cuenta, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Pues ese sería el proceso, el incorporar en estas formaciones cada vez más un trabajo más práctico. Las recomendaciones, os invito muchísimo a leer el documento que os decía de este grupo de expertos que ha desarrollado esta parte de trabajo digital con jóvenes, porque cada una de las competencias que os enseñaba antes, que así vistas son muy tochaco, vienen relacionadas con una actividad, con un proyecto europeo, con un proyecto internacional que ha trabajado este ámbito, que puede trabajarlo. Que eso yo creo que es algo que en los documentos que estamos viendo actualmente ya se incorpora como algo muy básico y nos da pues eso, el acceso a todo un banco de recursos. Como siempre, podemos estar hablando y podemos tirarnos piedras encima y decir, oye, pues es que en Finlandia ya sirve un observatorio del trabajo digital con jóvenes. Y decir, vaya, qué pena, ¿no? La gente de Berke, que lleva trabajando este tema desde hace muchísimo. Pero nunca es tarde, nosotros también podemos empezar a trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que el incorporarlo, y ya lo están haciendo muchos proyectos, es muy importante. Y bueno, básicamente, no solo que que cojamos de espejo siempre los mismos referentes, sino que nosotros empecemos a hacer parte de todo este cambio también. Vale. ¿Hay alguna pregunta más por ahí que queráis hacer de última hora? Que se le va el avión a Guillem. Sí. Yo solo para acabar, os he dejado aquí, no hay muchas copias, pero también está en digital, un libro que nosotros editamos, tiene algunos años, ¿vale? Se llama Transformemos el ocio digital, ¿vale? Con algunas propuestas para realmente trabajar desde vuestros centros con una propuesta con esta visión digital, ¿vale? Para que quien queráis lo cojáis, y si no, en la página de Fundación lo tenéis también en digital. Sí, la volcamos. Sí. Bueno, a ver, nada, nosotros aquí tenemos muchos jóvenes y muchos ninis y ninis lo digo en el sentido de igual de desfavorados. Los 3 ninis, ¿no? Claro. Ni estudian, ni trabajan, ni pueden tampoco. Ni pueden, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, tenemos un perfil de jóvenes que nos presentan retos importantes delante. Estoy hablando un poco desde el plan de alfabetización tecnológica y nos rompemos la cabeza por ver de qué manera los atraemos. Y bueno, pues esperamos que con este proyecto tengamos una herramienta más en la que podamos apoyarnos y la analizaremos también con detenimiento. Así que muchísimas gracias, Guillem. Yo no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Pues nada. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias a todos. Gracias.